Tercer día de peligrosa inestabilidad y tensión política en Venezuela. Señalamientos contra Capriles, amenazas de que me van a meter preso a mí y a algunos otros compañeros, nosotros recibimos más respaldo popular. Con cacerolazos, la oposición en las calles desconoce la legalidad del supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales e insiste en que los votos deben ser contados nuevamente. Yo estoy pidiendo que se cuente voto a voto, que exista una auditoría del proceso electoral. Nicolás Maduro, sin consolidar su liderazgo en el chavismo, elude la petición y responde con fuertes amenazas. Y si siguen la violencia, lo que podemos es radicalizar esta revolución. Estoy dispuesto a radicalizar esta revolución. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. La entrevista completa con el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los fuertes cuestionamientos que pesan sobre la elección de Nicolás Maduro como presidente y las fallidas maniobras con las que busca conseguir legitimidad y liderazgo al interior de Venezuela. La noticia, 3 días después de los comicios, los reclamos que exigen un reconteo de votos persisten. No obstante, a ello, la respuesta que ha recibido la oposición por parte del régimen ha estado marcada por amenazas. El punto clave: intensificando su represión y autoritarismo, el chavismo se aferra al poder, callando las protestas de media Venezuela que cree que hubo fraude en las elecciones del pasado domingo. Y a este sector de la oposición nosotros llamamos a aislar a los violentos y golpistas, a los hipócritas, a los fariseos, a los que ponen una cara de yo no fui y son los que están por debajo, buscando violencia. Yo ayer les dije que no venían para Caracas y no íbamos a permitir que entraran a Caracas. No íbamos a permitir otro 11 de abril. Ellos pueden marchar para donde quieran, cuando quieran, con sus permisos. Y más adelante, cuando pase esta etapa golpista, podrán otra vez circular por la avenida Bolívar, por Caracas, cuando quieran. Pero es responsabilidad nuestra preservar la vida de ellos mismos. Sabíamos que venía una emboscada. Ahora no es la única emboscada. Alerta, alerta, alerta. Cuidado con emboscadas, autoatentados. El punto clave, la violencia política y la persecución judicial que podrían sufrir los principales líderes de la oposición. A juzgar por los hechos, parece ser una osadía en Venezuela pedir al régimen venezolano el reconteo. Hoy el ex precandidato presidencial Leopoldo López aseguró que existía una orden de captura en su contra. Horas después señaló que había sido levantada. Ni el exilio ni la escondedera. Que el gobierno, si pretende venir a meternos presos, pues que venga. Que nosotros sí sabemos que esas órdenes de aprehensión están emitidas. Pero ¿cuál era el plan de ellos? Que se convocara la marcha, que hubiesen unos muertos, que ellos mismos causaran esos muertos y después señalarnos a nosotros. Y de decir que nos van a venir a meter presos, bueno, nosotros les decimos aquí los estamos esperando. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora vamos con nuestra enviada especial a Caracas, Venezuela, Idania Chirinos, directora contenidos del canal y además del programa La Tarde. Ella está a esta hora con el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles. Esta es una entrevista exclusiva de NTN 24. Idania, adelante. Gracias, Jason. Gracias por el pase. Estamos en Caracas transmitiendo en vivo y directo para NTN 24 y estamos en el comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky, quien nos ha cedido unos minutos para conversar con nosotros. Gobernador, gracias. Muchas gracias, Dania. No, gracias a usted por recibirnos. Nuestra teleaudiencia nos ve en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Yo quisiera comenzar, candidato, preguntando sobre las palabras que hoy pronunciara la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuando dijo que era inauditable, que no era posible contar los votos porque el sistema electoral en Venezuela era automatizado y que ustedes realmente estaban engañando a la población venezolana al hacerle creer que se podían contar los votos. Mira, Idania, yo creo que quizás el mundo no sabe
muchas de las cosas que suceden en nuestro país con respecto al tema institucional, las instituciones, porque el que pueda estar viendo ahorita este canal de televisión y escucha las declaraciones de algunas de las personas que son cabeza de los poderes en Venezuela, pensaría que bueno, que hablan desde una independencia o desde una posición de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes de la República. Y es bueno también nosotros los venezolanos, cada una de las cabezas que está al frente de las instituciones en el país vienen de una militancia política del partido de gobierno. Algunos incluso el día antes de haber sido nombrados renunciaron a su militancia en el partido oficial. A uno le tiene que preocupar como venezolano que las personas que están al frente de las instituciones, que utilizan las instituciones, den declaraciones desde el punto de vista político. Me refiero para estar en el juego político del partido de gobierno. Yo escuché las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que la presidenta desconoce toda la realidad del proceso electoral y debe preocuparnos porque además del Tribunal Supremo, cuando hubo las primarias, salió todo una sentencia de que había que conservar los papeles, los cuadernos de votación. Yo no sé si, las primarias, a quienes no saben, fue un proceso que se llevó a cabo histórico en el país para elegir el candidato de la unidad democrática. Bueno, inmediatamente el gobierno tenía su libreto, acudió al tribunal alguna persona y el tribunal multó después a la presidenta de la comisión electoral de este proceso de primaria porque había el compromiso firmado por todos los candidatos de destruir los cuadernos de votación y de destruir las papeletas por todo el tema de la confidencialidad para que no existan esas listas persecutorias que conocemos los venezolanos que hubo en el pasado. Bueno, en el proceso electoral ya nacional existen los cuadernos de votación, existe además la papeleta, y cuando el proceso se desarrolla y daña, si una máquina se daña, el proceso va a ser un proceso manual. ¿Qué quiere decir? Que usted vota manualmente y que el proceso de auditoría va en función de lo que usted emite con su voto manual. Entonces, la declaración de hoy, primero que además adelanta una opinión, quien debería estar más bien a la expectativa, no emitir opinión, emite una opinión, lo que quiere decir que ya, pues, eso a futuro va a significar que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no puede estar en la causa que se vaya a llevar si fuera la decisión que nosotros tomamos, porque bueno, ella ya está diciendo que prácticamente el proceso no pudiera ser auditado, cuando digo, es todo lo contrario. El proceso además se audita el día del proceso en un 54%, nosotros estamos pidiendo la totalidad, pero en este caso, Idania, yo estoy pidiendo, y es importante que el mundo sepa, cuando yo pido el conteo, ¿qué significa eso? Que usted agarra la caja donde están las papeletas, usted agarra el acta de escrutinio, que es algo también, digamos que es un registro, pero que emite la computadora, o sea, la máquina, y adicional a eso el cuaderno de votación, Idania. Son los tres instrumentos donde nosotros queremos, donde el país, frente a una situación de conflicto político como el que está planteado, yo creo que el mundo además está en sintonía con esto, y no solamente el mundo, la mayoría de los venezolanos. Nosotros hemos consultado durante las últimas horas personas que votaron no por la opción de Capriles, sino por la otra opción, y dicen estar completamente de acuerdo con que se haga una revisión, una auditoría, un conteo voto a voto del 100% de los votos, porque eso fortalece la democracia, porque eso significa transparencia, porque los países donde, digamos, donde se hacen procesos electorales, donde se habla de democracia, eso es normal en la democracia, así tiene que ser. ¿Por qué la negativa a hacer esa auditoría? Nicolás Maduro ha señalado hoy, vi unas declaraciones antes de comenzar la entrevista, que él se acoge a lo que el organismo electoral decida en relación a esta auditoría.
El rector Vicente Díaz señala que puede auditarse el 100%. ¿Cuál es la negativa? ¿Por qué Bueno, no solucionar? eso es una gran pregunta que se hace, que nos hacemos los venezolanos, y que en estas horas que he conversado con muchos líderes del mundo, con jefes de Estado de otros países, conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, me decía, Capriles, ¿cuál es el problema si el candidato del gobierno en la noche después de haber el Consejo Nacional Electoral haber dado el boletín, si él estuvo de acuerdo y tú estuviste de acuerdo, ¿por qué no hacerlo? Bueno, yo le digo, mire, pareciera que en el gobierno no manda el candidato, y yo recuerdo esa conversación, yo lo he hecho, lo hemos comentado ayer en una entrevista también a través de un medio internacional. Yo decía, mire, en la conversación la última palabra fue yo tengo que consultar. La gran pregunta es ¿con quién consulta? ¿Quién gobierna en el gobierno nacional? ¿Quién es el que toma las decisiones? Si usted dice algo, para mí la palabra tiene que ser, una vez que usted pone su palabra y usted le dice al país algo, las personas no son tontas de olvidarse, de repente aquí las cosas se olvidan en meses, o a veces en 2 semanas o 3 semanas, pero estamos hablando de horas. El país tenía fresca su memoria sobre, bueno, vamos a revisar en un resultado que es ajustado. Además, Idania, hay que ver de qué se trata el resultado del domingo. Yo gané, de acuerdo al resultado que emitió el Consejo Nacional Electoral, he ganado en todas las principales capitales del país. Ganamos en 8 estados del país, estamos hablando de una diferencia de un poco más de 1%. Estamos hablando que se han presentado el día de ayer situaciones, por ejemplo, centros de votación donde el candidato del gobierno sacó más votos que el presidente Chávez. ¿Quién se va a comer ese cuento que Maduro tiene más votos que el presidente Chávez? ¿Quién se va? Bueno, en la situación además estamos hablando más de 1000 centros en esos casos, de los 14.000 centros de votación, o sea que estamos hablando de una cifra importante. Está el tema del voto asistido, Idania, con pruebas, con video. ¿Qué le decimos nosotros? Bueno, vamos a hacer, a pesar de todas las irregularidades, de todos los abusos, bueno, que nos tocó batallar el día domingo, vamos a que el mundo, a que los venezolanos y el mundo conozca, bueno, vamos a revisar los cuadernos de votación, vamos a verificar las huellas, vamos a verificar que el cuaderno de votación coincida con el acta de escrutinio, Ahora, con las papeletas. Los representantes del gobierno, candidatos, han dicho que no se ha ido al organismo electoral, es decir, no se ha presentado de manera formal, digamos, la solicitud de que sean revisados todas estas denuncias que ustedes tienen en mano. Mira, Idania, eso es una falsedad como muchas de las, lamentablemente, de las mentiras a las cuales se somete nuestro país. El día lunes, digamos, cuando hicieron una proclamación de esta apurada, apúrenle, en cuestión de horas, el resultado se conoció en la noche del día domingo, y ya el lunes en horas de la tarde estaban proclamando. El presidente Chávez tardó 3 o 4 días. Yo cuando he sido electo gobernador en 2 oportunidades, mi proclamación no es en cuestión de horas, se tarda generalmente 48 horas para dar, bueno, si hay alguna duda del proceso, lo normal, mucho más, estamos hablando de un proceso muy cerrado, muy pequeñita la diferencia. Bueno, se apuraron en hacer esa proclamación. Ese día, antes de la proclamación, yo llevé una carta al Consejo Nacional Electoral donde pedía suspender la proclamación y donde ya allí yo planteaba, hagamos un conteo, hagamos el conteo del 100% de los votos. El país lo merece. En una crisis política, Idania, hay una crisis política en Venezuela que se resuelve entre las partes, apelando, bueno, cada quien tiene que asumir un compromiso frente al país. Yo asumo el compromiso de que si allí esa auditoría, esa verificación de cuadernos de votación, auditoría, acta de escrutinio, me refiero, papeletas, allí dice que Maduro ganó las elecciones, Idania, yo no tardará
un segundo en yo decirle a mis seguidores y al país y al mundo que bueno, que la democracia se trata de eso, que a pesar de todas las irregularidades, bueno, ellos vía irregularidades, vía lo que sea, me refiero después que se haga ese proceso de auditoría, bueno, allá hay más votos. Si ese fuera el caso, no tardo yo un segundo en decirle al mundo. Ahora bien, nosotros creemos que ese no es el caso y tenemos el derecho de reclamar, de exigir, de auditar. Todo eso lo consignamos el lunes, Idania. El día de ayer, martes, se consignó solicitudes en todas las oficinas regionales de todo el país. Hoy se ha vuelto a hacer la misma solicitud, pero tú sabes qué pasa, Idania, que el gobierno ha tratado de meter una agenda de violencia. El gobierno, yo hoy le dije estamos hablando de 7.300.000, 7.400.000 venezolanas y venezolanos, de acuerdo al resultado del Consejo Nacional Electoral, que votaron por la opción mía. Bueno, yo le dije, nosotros hoy íbamos a hacer una movilización para entregar al Consejo Nacional Electoral, aquí en Caracas, ratificar nuestra solicitud formal. Bueno, teníamos informaciones de inteligencia porque el gobierno desde el día lunes está desesperado de ver cómo la agenda del país, el foco es violencia, confrontación, problemas, que el mundo ponga la mirada sobre los problemas y que tratemos de dejar en un segundo plano nuestra petición pacífica en el ejercicio de nuestro derecho, como es el conteo voto a voto de cada venezolano. Entregar. Entregar. Pero hay varias preguntas en relación a esto. La agenda de violencia, por un lado, hay más de 500 detenidos hoy. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas han sido detenidas. El gobierno ha hablado además de algunas situaciones que yo rechazo si son ciertas, pero no presenta pruebas, Idania. El gobierno ha hablado de incendios, que yo digo, bueno, solamente una mente enferma, con la cual yo no tengo ninguna vinculación, y cualquiera que pretenda, utilizando a nosotros, nuestra lucha, nuestro proyecto, tratar con eso de buscar situaciones de violencia, váyase a otro lado. Nosotros lo desautorizamos, no pertenece a este proyecto y nos desmarcamos de cualquier escenario de violencia. Pero solamente una mente enferma puede ir a quemar un consultorio médico, un centro de salud. Si hay alguna persona que presente las pruebas al mundo, al país y al mundo, y que sobre las personas caiga todo el peso de la ley, Dania. Yo no estoy aquí, mi lucha, yo no llegué hasta acá ni tirando piedras en las calles, ni incendiando nada. Nosotros llegamos aquí con propuestas, con ofrecerle a los venezolanos un mejor país, hablar de la situación económica terrible que vive nuestro país, hablar de todas las medidas. Estos que están en el gobierno, que salen a decirle al país sobre la violencia, son los mismos que le negaban a Venezuela, a los venezolanos, de que aquí iba a haber una devaluación. No es que ha habido una, han habido dos. Hoy los venezolanos ganan la mitad de lo que ganaban hace unos meses atrás. Hoy la inflación está disparada, hoy hay más violencia en el país. Hoy ve cuáles son las situaciones de las protestas populares que hay todos los días en Venezuela, que el gobierno trata de tapar. Esa es mi agenda, Idania. Mi agenda es lo social, lo económico, tener un mejor país. Claro, tengo que dar esta lucha porque lo electoral forma parte del objetivo. Y tengo que dar esta lucha porque los recursos del Estado contra el uso de PDVSA, de todos nuestros trabajadores públicos amedrentados. Tú tienes que ver, Idania, del mundo, que sepa lo que es el voto asistido. Yo quiero que tú veas, esto es el voto asistido. Por aquí, mire, esto es el voto asistido. Aquí tú tienes una persona del partido de gobierno que acompaña al elector a la máquina para... Con todo eso, yo logré en 10 días de campaña electoral, la campaña más corta en la historia de Venezuela y probablemente una de las campañas más cortas en la historia de procesos electorales en el mundo. Yo logré en 10 días
que casi 1 millón de venezolanas y venezolanos que votaron por la opción del presidente Chávez respaldaran a Capriles el pasado 14 de abril. Eso demuestra, Idania, primero, el tamaño de mi proyecto, que es el proyecto de todos. Eso demuestra que nuestro mensaje sí va a la unidad de los venezolanos. Eso demuestra que aquí hay propuestas, eso demuestra que aquí hay sentido de futuro, eso demuestra que yo sueño con una Venezuela donde todos los venezolanos podamos ponernos de acuerdo. Ahora, algo que parecía imposible, porque parecía imposible y personas que votaban de una forma vinieran a votar claro, de lo otra reconocen analistas nacionales y analistas internacionales. Ahora bien, ¿qué hacer con esta crisis? Por ejemplo, usted señala, no vamos a la marcha, nos desmovilizamos, hay que resguardarse. Hoy, Le pregunto, ¿esto no va a desmovilizar entonces a sus seguidores? ¿El derecho a la protesta se acaba en Venezuela? ¿No tienen los venezolanos derecho a hacer una protesta? Usted la suspendió, pero Maduro convocó para el próximo viernes a llenar no sé cuántas avenidas. Y ya nosotros anunciaremos cuáles son las próximas acciones. Idania, hay distintas formas de protestar, hay distintas formas de ejercer nuestro derecho a opinar. Las 2 últimas noches han habido unos cacerolazos, hay gente que me llama de otros países, ¿qué es eso del cacerolazo? Bueno, eso es agarrar una olla y darle con una cuchara, darle con cualquier cosa que usted tenga en la mano. Hay personas que me han mostrado, bueno, mira, llevo 2 días, mira cómo tengo ya la mano de tanto darle a la cacerola. Y eso se escuchó en toda Venezuela, en los barrios, en los caseríos, en todas partes. Bueno, eso ha sido una forma de expresarnos, de expresar, como decimos en criollo, nuestra rechera. Eso ahí está, péguele a la olla. Hay otros mecanismos, hay personas que mandan mensajitos de texto, hay personas que escriben por la computadora, hay personas que salen a las calles, pero lo que nunca podemos nosotros pisar es el peine de la violencia, porque ese es el peine que le conviene a quienes están en la posición de debilidad. Nosotros obtuvimos una victoria, nosotros creemos que, y hemos dicho cuál es, que nosotros decimos que el resultado está de nuestro lado, el gobierno dice que el resultado está de su lado. ¿Cómo se resuelve la crisis política? Contando los votos, aquí o en cualquier otro país del mundo. Ahora bien, más allá de ese tema, nosotros obtuvimos una victoria política el domingo pasado, y eso es una realidad, y esa es una realidad que el gobierno no puede ocultar, Idania, y lo tiene que saber el mundo. No hay mayoría en Venezuela, Idania. Dejar hablar a los parlamentarios opositores. Idania, esos son el grupito de enchufados. Que el pueblo, no es cierto que el pueblo que votó distinto a Capriles no reconozca que hay pueblo que votó por Capriles. Esa es la división y polarización y confrontación de quienes están allí, ese grupito de enchufados, quieren mantener el país. Ese es el compromiso que yo tengo con todos los venezolanos. Eso que está allí es lo que nosotros vamos a vencer. Estamos en vía de vencerlo. Estamos en este conflicto político, pero más allá de cómo se resuelva esta situación de crisis política, esto que está, este grupito de enchufados que pretenden negar la realidad que existe en el país, el que ellos sigan liderando ese proyecto, yo veo que es poco probable, porque además allá no hay liderazgo, y cuando no hay liderazgo, ahí es donde viene la radicalización del discurso, el discurso vacío, el discurso que no propone, el discurso que más bien no entiende la necesidad del diálogo. El país hoy, Venezuela hoy, necesita diálogo. Yo estoy dispuesto a dialogar con quien sea, frente, no en una oficina, no en un cuarto cerrado. Maduro no entiende, yo se lo decía esa noche, compañero, usted no es Chávez, usted tiene que darse cuenta que los votos que usted tiene son de silla prestada y usted no puede venir ahora ni amenazar a nadie, porque usted no tiene con qué poner a nadie contra la pared. Yo le invito a usted a sentar a los jefes de campaña y que aquí los jefes de campaña con el árbitro le busquen una solución a algo que inmediatamente va a generar una crisis, que es que hay un resultado ajustado. Y cuando hay resultados ajustados en democracia, como ha sido en otros países, como acaba de ser en México, ¿qué pasó en México, por ejemplo? El candidato Andrés Manuel López Obrador
consideró que habían irregularidades en el proceso y el candidato ganador, presidente hoy de México, Peña Nieto, bueno, hay reglas en México, y se suspendió la proclamación del presidente Peña Nieto hasta tanto no se hiciera la verificación. Si yo después que se hace la verificación, la auditoría, donde se meten nuestros auditores, donde revisamos los cuadernos de votación, las actas, todo, yo lo reconozco, Idania. Bueno, pero entonces ya estos no quieren ser demócratas, ya esto es son malos perdedores, y no se trata de eso, Idania, porque el 7 de octubre, cuando yo conocí el resultado electoral, inmediatamente hay gente que me criticó. Yo dije, mire señores, aquí las irregularidades que hemos recibido y las informaciones que hemos recibido no alcanza, si esos votos están en entredicho, no alcanza para llegar y ganar. Y dije, aquí ha habido un ganador, que es el presidente, hay una persona que ha obtenido más votos que nosotros, que es el presidente Chávez. Felicito al presidente y le digo al presidente Chávez que yo voy a seguir trabajando para que este país tenga un cambio y tenga futuro. Eso no es la realidad del domingo. La realidad del domingo está hablando de un resultado muy cerrado, de acuerdo a lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Hay muchas irregularidades que hemos puesto sobre la mesa y bueno, nosotros consideramos que producto de esos abusos, de todo eso que hay allí, el resultado que dice las actas de escrutinio, papeletas y cuadernos de votación le demostrará al país que el resultado es otro. Ahora, candidato, evidentemente hay una crisis política en Venezuela. La comunidad internacional, hay países que han reconocido y piden y exigen que se respeten los resultados. Hay países que, Juan Manuel Santos, Martinelli, ¿cuál tendría que ser para usted el papel de los presidentes demócratas, amigos, que finalmente buscan la paz para Venezuela? Lo que pasa es que, mira, muchos de los jefes de Estado, y los he conversado con ellos, siempre se guían, o la diplomacia muchas veces atiende a la institucionalidad. Aquí, por ejemplo, unos mes y medio atrás, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que eso tiene que ser analizada por todos los estudiantes de derecho. Eso es esa jurisprudencia que quedará para ser analizada por las generaciones que vienen. El Tribunal Supremo agarró el artículo 229 de la Constitución, donde dice, no puede ser electo presidente de la República quien esté en ejercicio de los siguientes cargos: vicepresidente, gobernador. Yo me tuve que separar de la gobernación. Hoy día estoy otra vez en ejercicio de mi función como gobernador. Está en ejercicio porque quieren declararle la falta absoluta. Bueno, porque es parte del juego de los que se dicen demócratas y pretenden por vías no democráticas de hacerse de la gobernación. Yo se lo digo hoy clarito, para llegar a ser gobernador se llega con voto, y para revocarle el mandato a un gobernador se le convoca un referéndum revocatorio. Si me quieren revocar el mandato de gobernador, pónganse a recoger firmas. Por cierto, habría que recordar también, el presidente Chávez, unos años atrás, cuando se convocó el referéndum revocatorio, pidió la auditoría de las firmas, y el Tribunal Supremo acordó que se auditara cada firma, lo que obligó a volver a firmar. Historia patria que algunos se olvidan o se hacen los locos. Pero bueno, volviendo con el punto, el tema de la gobernación, ya estoy en ejercicio, pero bueno. El papel de los presidentes. El papel de los presidentes. Entonces, ese artículo 229 establece que no puede ser electo presidente en el ejercicio de los siguientes cargos: vicepresidente, gobernadores, ministros. Pues resulta que el Tribunal Supremo se dictó una sentencia, que digo que tiene que ser analizada por todos los estudiantes de derecho, los abogados en el mundo, ojalá se conozcan, donde dice, interpretó el artículo 229, extinguió la condición de Maduro de vicepresidente y lo nombró presidente. O sea, algo que no existe en ningún lado. O sea, le dio la misma condición, además violando la ley de procesos electorales, la misma condición de un presidente electo, con voto popular. O sea, eso son parte de las distorsiones. Claro, cuando tú ves la comunidad internacional que te dice, bueno, hay una sentencia del tribunal. Ajá, pero ¿qué dice la sentencia?
Ese es siempre el tema, no nos quedemos en la forma, vayamos Pero al fondo. ¿usted siente que la Entonces, comunidad lo que yo digo, internacional no, yo apaña la siento que falta de todo democracia lo en contrario, Venezuela? yo siento que la comunidad internacional, porque hay una cosa que se llama legalidad y hay otra cosa que se llama legitimidad. Hay una legalidad aparente, porque es la institucionalidad la que está tomando decisiones, una institucionalidad cuestionada, pero el problema de legitimidad es otro. ¿Qué he visto yo de una comunidad internacional? Hoy, por ejemplo, hablaban de una carta que enviaba el gobierno español. Algunos han salido a criticarla. Bueno, están en su derecho. Yo que veo de la carta del gobierno español, nosotros, ellos dicen que celebran o apoyan que el Consejo Nacional Electoral, pero consideran pertinente el tema de las auditorías. Lo dijo Rafael Correa, también de Ecuador. Lo dice Correa, me dicen hace un rato, no he visto las declaraciones del presidente Correa, pero está la Unión Europea, está el secretario general de la Organización de Estados Americanos, hay varios países, el caso de mañana entiendo que hay reunión de UNASUR, le hemos pedido a todos los países UNASUR, no estamos pidiendo que se desconozca ni que haya una injerencia de lo que está planteado, sino que haya una exigencia en el marco de la Carta Democrática, en el marco del deber ser de la democracia, que se haga el conteo. Aquí, Dania, también es bueno recordar que hay algunos que vienen a Venezuela y han hecho grandes negocios con el gobierno venezolano, han sido beneficiados. Por ejemplo, a mí no me sorprende para nada las declaraciones de la presidenta de Argentina. La presidenta de Argentina va a venir en estos días a Venezuela. Yo quisiera pedir públicamente a la presidenta Kirchner que ella traiga un saldo, un estado de cuenta de cuánto dinero debe su gobierno al gobierno, no al gobierno, a los venezolanos. Cuánto es la factura de la presidenta de Argentina, cuánto adeuda su gobierno a Venezuela, porque la información que tenemos es que estamos hablando de unos cuantos millones de dólares. Queremos los venezolanos conocer cuánto es la deuda y que se nos pague la deuda. Es decir, porque muchos además de es un estos países compromiso. cuidan su relación económica Bueno, pareciera con que Venezuela. muchos de estos países cuidan que la chequera, sobre todo el caso de Maduro, que ha sido el portador, el que ha sido el gran don regalón, que ha regalado millones de dólares del pueblo venezolano para atender situaciones en otros países. Aquí, por ejemplo, hasta el Palacio de Honduras, el Palacio Presidencial, se le enviaron más de 100 millones de dólares para arreglar el Palacio Presidencial en Honduras. Y como eso hay muchos otros temas, como se han financiado carreteras, hospitales, Candidato, la casas. democracia tiene Bueno, precio. eso es lo que no debe ser. No puede ser aquello que decimos en criollo los venezolanos, que chequera mata galán. Eso no puede ser. No puede ser, de verdad. Pareciera que esos son los tiempos que estamos viviendo. Yo creo y estoy seguro que los tiempos que vienen para nuestra América Latina, porque yo voy a seguir empujando ese proceso de cambio, estoy seguro que vendrán otra forma de relacionarlo, una forma, los amigos no se compran. Y yo sé que detrás de todos esos regalos, precisamente lo que se ha buscado es que a la hora de desviaciones, a la hora de que la institucionalidad en Venezuela haga cosas al margen de la ley, cuente con aval de algunos, porque yo me siento muy, digamos, satisfecho con las conversaciones que he tenido con líderes del mundo y con jefes de Estado. No he querido decir el nombre de los jefes de Estado por razones obvias, porque a mí me interesa y le interesa al país que la diligencia que hagan los jefes de Estado sirva para que aquí exista un conteo y se resuelva la crisis política en mi país. Me quedan dos preguntas, candidato. Quisiera hacerle una pregunta para Mundo Fox, un nuevo canal en Estados Unidos que está transmitiendo también parte de esta entrevista, y ellos quieren preguntar sobre la posición de los Estados Unidos de no reconocer los resultados hasta tanto no haya una auditoría. ¿Es importante para usted este apoyo, esta posición? Bueno,
Estados Unidos se suma a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, digamos, no es una posición aislada de los Estados Unidos. Una posición compartida por muchos líderes del mundo y por otros jefes de Estado. Y yo creo que toda opinión internacional que signifique contar los votos ni significa injerencia en nuestro país, cosa que yo rechazaría. No aceptamos injerencia en ningún otro país, ni de los Estados Unidos, pero tampoco de Cuba. No sabemos si las decisiones las toma Raúl Castro o las toma Maduro. Es una gran pregunta que nos hacemos los venezolanos todos los días. Y escuchando además ayer que se van a fortalecer aún más las relaciones entre Cuba y Venezuela. Nuestra hermandad o nuestro respeto con el pueblo cubano y nuestro absoluto respeto por el pueblo cubano. Ahora, en Cuba no hay democracia. Y nosotros en Venezuela estamos luchando para tener democracia plena, verdadera, no manipulada, no con triquiñuelas, no con abusos de poder. Esa es la lucha que estamos dando en Venezuela, quienes no estamos allí en ese gobierno, sino quienes estamos construyendo una alternativa en el país. Entonces, toda declaración del mundo orientada a pedir que en Venezuela, como escuché, por ejemplo, caso Francia, también, ahí hay un resultado que ha dado el Consejo Nacional Electoral, ningún país entra a decidir si está o no está de acuerdo con el resultado, porque el gobierno siempre trata de tergiversar también las opiniones que no le gustan que vienen del mundo. Ahí lo que he escuchado es que se cuenten los votos, que haya auditoría, que haya revisión. Ahora, ¿qué esperanzas tiene usted de que prospere esta solicitud que usted está haciendo? Es decir, la cabeza de las instituciones en Venezuela han sido cuestionadas por asumir posiciones a favor del gobierno bolivariano. Ha declarado la fiscal, la presidenta del Tribunal Supremo, la presidenta del organismo electoral. ¿A dónde entonces? Y Dania, no hacer una revisión ni contar los votos significa colocar a un gobierno que pudiera decir que es legal, que cuenta con el respaldo de la institucionalidad, pero que sin duda alguna estaría pegado contra la pared en cuanto a su legitimidad. Por eso esa fue mi conversación esa noche con Maduro. Es a ti el que te conviene, tú eres el que estás en Miraflores, es a ti el que te conviene. Sin embargo, él dijo que usted le propuso un pacto, y que él no hacía pacto. Pacto con Dios, mi pacto es con Dios, con el que está ahí arriba, con Dios y con el pueblo. Yo no soy de pactos. Yo todo lo que he podido lograr, Dania, y lo he dicho muchas veces, ha sido con esfuerzo, ha sido construir este liderazgo desde cero y llegar hasta aquí producto de trabajo. A mí no me entregaron una silla, anda ahí, ni por un decreto me dieron una candidatura. Nos hemos ganado esto con mucho esfuerzo. Candidato, ¿a dónde va Venezuela si no resolvemos la crisis política que actualmente está enfrentando? Yo quiero que se resuelva la crisis política y voy a hacer todo para que se resuelva la crisis política. Y también voy a hacer todo para que se resuelva la crisis económica social que hay en mi país. Eso es lo que, mira, esa es mi lucha, Dani. La lucha hace un mes, nosotros conversamos en una gira, hace un mes nadie creía posible que nosotros obtuviéramos esa votación y que ganáramos el proceso electoral. Yo le dije, aquí está una lucha de los venezolanos y yo me pongo allí como el capitán del equipo, pero sin los jugadores que son los venezolanos, todos los venezolanos, este equipo no gana el juego. Yo quiero que el juego lo gane Venezuela y voy a hacer todo para que lo gane Venezuela. Candidato gobernador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entregar